Perfecto. Ay, está perfecto. Ven, ¿no? Muy bien. Pues buenos días. Buenos días, Andrea. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues si quieres te platico un poquito cuál es mi proyecto y qué estoy haciendo. Como Ujú, es mi proyecto de titulación de la licenciatura de Comunicación Social en la UAM Xochimilco. ujú, Y pues yo fui voluntaria en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, 6 meses, ujú, como mediadora de arte, ¿no? Entonces, ujú. pues me tocaron las exposiciones de Yves Klein, de George Ay, Agon y de el colectivo de arte Stodelat. Entonces, estuvo súper padre y aprendí muchísimo. ujú, Y a la par, tomé un diplomado de Historia del Arte en el Instituto Cultural Helénico de 2 años. ujú. Y pues yo me enamoré del arte y dije, yo tengo que hacer algo que tenga que ver con eso. Y pues la verdad es que a la mitad de la carrera pensé que yo debí de haber estudiado Historia del Arte. Pero pues ya dije, ni modo, ya voy a acabar mi carrera y luego hago una maestría o algo así. Y luego mi escuela el año pasado estuvo en huelga 3 meses. Entonces, durante la huelga dije, pues voy a hacer el servicio social de una vez y me Ujú, metí otra vez al MUAC y estuve en el área de prensa y medios, ujú. 3 meses. Y me tocó llevar toda la parte de la conferencia de prensa y las entrevistas y el comunicado de prensa de Ai Weiwei. Ah, Entonces, perfecto. Qué sí, bien. también aprendí muchísimo, la verdad, y me encantó. Ujú. Y pues luego ya llegó el momento en que tenían que empezar la tesis y dije, pues la verdad me encantaría hacer algo de museos porque yo realmente creo que los museos son espacios que hay que cuidar muchísimo, donde la Sí, gente aprende muchísimo y creo que es un espacio para como creaciones de colectividades instantáneas y eso me sí, parece súper valioso. sí. Entonces, mi tesis es sobre cómo la narrativa, porque bueno, tenía también que tener algo que ver con comunicación, ¿verdad? Tampoco solo podía Sí. saltarme. Entonces, es sobre cómo la narrativa y la construcción de las narrativas se puede usar para la construcción del discurso curatorial. Ujú, Entonces, digamos, eso de por sí no es que yo lo haya descubierto, ¿no? Obviamente. Lo saqué sobre todo de un estudio de curaduría de la comunidad de curadores de Inglaterra, que sacaron como los 10 puntos de la curaduría moderna según ellos. Y ujú, el punto número 1 era como aprender a usar el storytelling, es decir, la narrativa en ujú. los museos, ¿no? Sí, Y pues la verdad es que yo tenía planeado hacer curar o bueno, ayudar a la curaduría de una pequeña exposición de artistas como que estaban saliendo y apenas no están todavía dentro del mundo del arte y pues como es un poco complicado entrar, pero se cruzó la pandemia. Entonces tuve que cambiar mi plan y pensé, bueno, la verdad es que la pandemia lo que yo siento que ha traído al mundo del arte es como, en principio, reflexión, ¿no? Yo ujú, creo, como de cuál es el futuro de los museos, de si se puede hacer colectividades en línea, ujú, y pues se me ocurrió, ¿por qué no le pregunto a gente que ya está dentro de ese medio ujú. cómo están viviendo desde su lado institucional y de artistas y de pues personas del medio del arte la pandemia, ¿no? Ujú. Y pues ahí es donde entras tú y si quieres también me puedes platicar un poco de pues tu trabajo y tu carrera. Sí. Pues bueno, mira, yo mi formación es en artes visuales, Ujú. es con licenciatura y maestría en la UNAM, ahí en la FAD. Entonces, bueno, te doy este contexto porque creo que
complementa mucho mi quehacer artístico y mi actividad actual, ¿no? Claro. Cuando yo hice mi servicio social en el CENIDIAP, Ujú. entonces eso a mí me sirvió mucho porque entró la otra parte de lo que en la escuela pues no llevábamos de una manera muy concreta, que era una cuestión de investigación. Ujú. La ENAV estaba muy enfocada a los talleres, cosa que me parece excelente. O sea, eh, un artista finalmente en la labor de taller es que puede estructurar ideas. O sea, un cuadro no es ya lo que tienes ahí puesto, o una escultura, o una instalación. Hay todo un trabajo atrás de un proceso creativo que tiene que ver con la estructuración de ideas. Entonces, esa parte es importante, pero también es importante mucho la parte teórica, ¿no? O sea, cómo lo vas complementando. Entonces, cuando yo hice mi servicio social ahí en el CENIDIAP, pues fue una experiencia muy enriquecedora porque cada investigador como que se ocupaba de un área del arte mexicano específicamente. Y finalmente yo me quedé a trabajar ahí. Yo viví muchos años en la Ciudad de México, pero a la par que yo estaba en la investigación, nunca descuidé la creación. Y entonces, claro, es un poco complicado, pero para mí resultó ser realmente muy complementario y muy enriquecedor. Entonces, bueno, al paso del tiempo, bueno, hay mucha historia, yo me regresé a la ciudad de Jalapa, donde yo nací, y yo entré a trabajar al Instituto de Artes Plásticas, que es un instituto de investigación en producción artística. Ok. Es como un espacio sui generis y pues creo que no hay otro en el país, ¿no? Donde a un investigador se le paga como académico por investigar sobre su obra, sobre procesos artísticos o plantear alguna otra línea de investigación, ¿no? Pero básicamente es la producción artística sustentada en la teoría. Entonces de repente se dio la situación de que yo entrara a trabajar al Museo de Antropología de Jalapa en el área de la coordinación de exposiciones temporales. Ajá. Entonces, esa parte también ha sido muy enriquecedora porque, bueno, encontré un espacio de una gran reflexión acerca del el acervo tan grande que se tiene, porque aproximadamente en el museo tenemos en exhibición aproximadamente unas 1,250 piezas. Y Wow. en bodega contamos con más de 30,000 piezas en bodega, ¿no? Que entonces tendríamos que hacer no sé cuántos museos para poderlas exhibir, ¿no? Entonces, pues Jalapa tiene una gran tradición cultural y bueno, lo que hemos tratado en el museo es que las exposiciones temporales de alguna forma estén vinculadas con el acervo que tenemos, pero en un plano contemporáneo. Entonces, hemos tenido diversas exhibiciones que no es que sea literal que hagan un discurso visual en base a, por ejemplo, las cabezas colosales y yo vea cabezas colosales pintadas, sino que se abordan conceptos, ¿no? Entonces, eso resulta muy interesante porque de repente la gente aborda, por ejemplo, el tema de la lluvia o el tema de la dualidad o el tema del cuerpo en el arte contemporáneo en relación a lo que había del arte prehispánico. Wow. Y entonces, vaya, o sea, hemos tratado de alentar mucho esto. No siempre el resultado a veces es tan espectacular como a veces yo quisiera, ¿no? Pero de repente tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, tuvimos una exposición de Gustavo Pérez que hizo una gran instalación con más de 5,000 piezas, formando un gran tapete en toda la sala. Y te estoy hablando de una sala que mide 11 metros de ancho por 24 de largo. Entonces es un área bastante grande y fue una exposición realmente espectacular. O sea, en primer lugar, Gustavo Pérez, aunque su trabajo es muy contemporáneo, cuando lo vimos exhibido ahí, tenía una relación muy cercana con las vasijas que hay en el museo.
Claro. Esa manera de estructurar una forma de unos dibujos como unos mapas mentales muy interesante. Entonces, pues bueno, Gustavo, pues fue una excelente exposición. También tuvimos una exposición del maestro Aceves Navarro, que es Wow. una exposición que era dedicada a Monte Albán. Y aunque eran cuadros muy enfocados a Monte Albán, resultaba ser muy interesante porque ahí el maestro Aceves Navarro tenía como una visión a partir de una perspectiva como de pájaro. Él se asoma a Monte Albán. O sea, la visión de esos cuadros no es horizontal, no es lineal. Es como si él hubiera visto como un dron Ajá. que estaba ahí sobrevolando en la zona y entonces planteaba estos como mapas, ¿no? O sea, y era muy interesante porque además nosotros, bueno, tenemos visitas de muchas escuelas y tenemos un vínculo muy cercano con la Escuela Normal Veracruzana. Ok. Entonces, han tenido como la sensibilidad, sobre todo una maestra con la que tengo un gran vínculo y aprecio bastante, de llevar a las educadoras. Es decir, ellas van a formar a los niños Claro. de preprimaria, de kinder, y entonces es muy importante que ellas tengan esta visión del arte contemporáneo. Porque, bueno, conocen, pues, que Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Frida Kahlo, el doctor Atl, Velázquez, pero no tienen mucha información de lo que sucede actualmente en México. Claro. Entonces, este tipo de exposiciones, como te pongo el ejemplo de Gustavo Pérez o del maestro Aceves Navarro, tienen una gran relevancia para nosotros porque entonces se crea este circuito donde se genera una idea a través de un artista, se plantea una exposición, nosotros la apoyamos y la exhibimos, y viene el público y cierra ese círculo. Claro. Y entonces creo que eso es valiosísimo en un museo. Tenemos también un programa que lo lleva una académica, que es que es para los niños. Ese programa sí está muy enfocado a las piezas prehispánicas, Ujú. pero de repente también interactúan con lo que tenemos de exposiciones temporales, ¿no? Entonces, bueno, yo te destaco estos dos ejemplos en el que mi experiencia ahí en el museo, yo entré en el museo en 2013. Ok. Entonces, pues ya llevo algunos años ahí, bueno, han cambiado cosas porque, pues tú sabes, los presupuestos han cambiado mucho en el país y cada vez ciertamente es más complicado. Sí. Sin embargo, la universidad siempre tiene como la actitud de que sigamos adelante, ¿no? O sea, con esfuerzos, con presupuestos que son a veces muy recortados o mínimos porque el museo es universitario, Ujú. no es del INA, el museo es de la Universidad Veracruzana, pero entonces esa de alguna forma nos permite pues tener un presupuesto que nos permite seguir teniendo las exposiciones temporales y hacer trabajo con ello, ¿no? Una labor comunitaria importante. ¿Y reciben ustedes, como donaciones de privados? Pues mira, eso de repente puede ser esporádico, ¿no? Por ejemplo, sí hay algunos empresarios que de repente, también tuvimos, por ejemplo, una exposición del maestro Toledo, muy interesante. Entonces, pues ahí la cuestión es moverse, o sea, Sí. la directora y yo nos movimos para conseguir, pues, cosas del cóctel, los seguros de la obra, todo. Y pues bueno, con el gran apoyo de la rectora, que pues es una mujer que es una antropóloga. Ujú. Entonces, ella tiene esa formación, ella también tiene esa sensibilidad, es una persona pues que le gusta mucho el arte y todo. Entonces, pues como que hemos trabajado bastante a gusto y, y pues bueno, sí, o sea, adaptándonos a esta nueva situación. Claro, que es, así es, adáptate o muere, ¿no? Sí, sí, entonces de repente sí, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, por ejemplo, TAMSA, de TAMSA hemos recibido mucho apoyo, fíjate. O sea, TAMSA ha apoyado
proyectos específicos del museo. He apoyado en la manufactura de guías, y eso es importante porque pues llegan muchos niños y las guías son muy importantes que ellos se las lleven. Ellos siempre las quieren comprar. Y entonces TAMSA creo que ha tenido esa gran sensibilidad. Creo que de ellos es de los que más hemos recibido apoyo, ¿no? Bueno, Jalapa es una ciudad más que nada de universitarios, sí, de gobierno estatal, no de empresas. Entonces, eso nos ha afectado un poco, pero pues finalmente, mira, creo que a veces hay que tener como la voluntad y la actitud de decir, bueno, a lo mejor un solo empresario no me puede apoyar con todo, pero a lo mejor si lo dividimos entre 5 u 8, es vamos, más fácil, ¿no? ajá, claro, sí, sí, justo. Entonces, para exposiciones que para mí han sido relevantes, yo me puse la meta de que dije, yo quiero una exposición del maestro Toledo y aunque mucha gente me decía, no, pues eso va a ser casi imposible. Bueno, o sea, yo tengo todo un trabajo profesional, una seriedad en mi trayectoria y pues, ¿por qué no? Entonces, el maestro Toledo y su esposa Trine realmente se portaron espléndidamente, el maestro Toledo así, con una actitud tan bondadosa, ¿no? Y su esposa también, su familia, sus hijos, el personal que trabaja con ellos, Claro, porque la exposición que trajimos fue de unos fieltros. Y entonces, pues, son muy delicados. sí, Y luego, para regresarla, hubo un gran problema en el sentido de que estaba lo de los maestros en la carretera. Entonces, bueno, yo llevaba así el alma hasta acá, pero el maestro como, tranquila, Beatriz, vas a llegar bien, no pasa nada, ¿no? Y bueno, la obra estaba asegurada, claro, pero realmente creo que son experiencias únicas, ¿no? O sea, a la fecha, digo, qué bueno que me empeñé en traer una exposición del maestro Toledo, porque pues ahorita han cambiado ya las cosas, y creo que aquí en Jalapa tenemos una facultad de artes plásticas. Y bueno, hay gente de muchos niveles sociales. Habrá unos que puedan irse incluso hasta Europa a ver exposiciones, pero claro, habrá otros que ni siquiera pueden ir a la Ciudad de México, ni a Puebla siquiera. sí, Entonces creo que como una institución académica estamos obligados a darles esa oportunidad a los alumnos y a la gente, ¿no? En general al público. Es decir, no pueden ir, nosotros traemos, pues bueno, a lo mejor no se puede de una manera tan seguida traer ese tipo de exposiciones, pero colaboramos con un poco y otras galerías pues también van a colaborar con un poco y ese poquito que vamos haciendo todos, que yo creo que hay ahora que pensar mucho en esta actitud de comunidad, de apoyarnos, claro que sí. creo que eso nos sirve mucho. O sea, yo no voy a hacerlo todo, ni el otro tampoco, pero si todos vamos poniendo exposiciones que incluso creen controversias, Ujú, porque se vale, está bien. claro, Está bien porque le das posibilidades a la gente de una reflexión, de un diálogo con la obra, de una propuesta a lo mejor innovadora, y eso creo que debe ser así. claro, yo también estoy de acuerdo. Y justamente yo creo que el papel del curador en eso es fundamental. O sea, que una exposición tiene que estar bien pensada para el público. Porque, bueno, eso también es un poco controversial según me he puesto a investigar. Pero el tiempo que yo estuve en el MUAC, también me tocó la exposición de Forensic Architecture. No sé si escuchaste hablar de ella. Los No, que hicieron. fíjate que no. De las otras sí, incluso hasta las fui a ver. Ay, qué bueno. Sí, sí. No, pues hay que ir, hay que ir. Sí, la verdad es que también como es un museo universitario, a mí me parece que generalmente por lo menos tienen una exposición que sí te invita 100% a reflexionar. Ujú. Entonces, bueno, esta exposición es de un colectivo inglés que se dedican a investigar como casos de injusticias en todo el mundo y lo que a mí me parece muy interesante es que los pongan en museos de arte, porque
pues son videos de investigaciones y eso. Hicieron una investigación del caso de Ayotzinapa. Creo que Entonces, sí la vi, ¿eh? era un Creo que mural enorme que era como un mapa, así, sí. y había un video Ujú. como que relataba todos los hechos, pero así súper claro y específico. Y por ejemplo, a mí me tocó recibir, o sea, la visita que más me acuerdo fue una secundaria, que me tocó recibir, que era una secundaria del Estado de México. Ujú. Y que platicando con los chavitos yo les decía, ¿y qué se acuerdan de Ayotzinapa? Y solo me decían como, pues que eran unos chavos que se robaron unos camiones y tenían drogas y los mataron, ¿no? Porque yo así como, ok. Entonces, o sea, creo que fue la primera vez que me pareció como muy importante, porque al final de platicar como que todos dijeron, wow, ¿no? Como voy a investigar más. Y la verdad es que no sabía porque pues en mi casa no, ni siquiera se habló de eso. Ujú. Que yo dije como, qué importante es cómo los museos realmente pueden ser espacios que abran mundos que para otras personas no existían. Y es lo Exacto. mismo que dice de Toledo, ¿no? O sea, que tal vez alguien de Jalapa no tenía forma de ir a Oaxaca nunca a ver una galería o ir al Casa, ¿no? Y de pronto en su ciudad puedes ir a ver una exposición de Toledo. Eso yo creo que es, y tal vez a alguien que fue a visitar esa exposición le cambió la vida. Y ya dijo, esto me cambió y yo quiero hacer algo de esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas que sí tienen que ver con estas colectividades y eso, que creo que en el mundo digital yo sí creo que son posibles, pero justo quiero saber qué piensa por allá. Entonces, bueno, la primera es, ¿cómo has desarrollado tu trabajo durante la pandemia? Pues mira, sí ha sido muy complicado porque, bueno, a lo mejor si yo fuera una jovencita, estoy más vinculada con las plataformas y todo así, el manejo de redes sociales y todo eso. Tampoco soy tan inepta o tan desconocida de ese ámbito, pero creo que sí, sí me faltan herramientas. Sin embargo, en las exposiciones temporales realmente ahí no hemos movido prácticamente nada, ¿no? Porque, pues bueno, ha habido problemas técnicos ahí en el museo. Lo que se ha movido un poco más es lo de la exposición permanente del museo. Ahí sí constantemente se está subiendo información de una pieza y se habla un poco de una pieza, pero creo que por el momento estamos un poco rebasados con esta situación, porque además como que pensábamos que pues nada más era un mes, ¿no? Y decíamos, bueno, pues pasa, ¿no? Ujú. No, pues que luego otro y luego otro. Y entonces, pues el museo tiene muy poquito personal. Y entonces eso también ha sido pues muy difícil. Sin embargo, bueno, estamos reestructurando todo para que de alguna manera eh, en agosto, septiembre, que ya volvamos de lleno, pues ya tengamos una estrategia ya muy bien planteada para abordar esto que como que ya no va a haber vuelta para atrás, ¿no? Entonces, se está haciendo toda una estrategia que tiene que ver, por un lado, con la exposición permanente, de estar subiendo mucha información, sobre todo se está pensando así, y de las exposiciones temporales, bueno, yo he planteado que podemos tener recorridos virtuales y de alguna forma tener una vez a la semana como una situación de como pues, entrevistas al artista, Ujú. donde él hable un poco de su obra, pero que entre gente a una plataforma o Zoom o que sea muy abierto, donde el público le pregunte al artista sobre su proceso creativo, ¿no? Yo sé que a veces a los artistas pues un poco a veces les molesta o les incomoda que, ¿y por qué hiciste eso? Pero, pues la gente quiere saberlo. Ujú. Eh, a veces, yo como artista me es difícil a veces decir,
una cuestión de decir, es que yo pensé tal y tal cosa, ¿no? Pero sí puedes hablar sobre el proceso creativo, sí puedes hablar sobre cuáles son esos símbolos o esas inquietudes que te llevan a plantear una obra. ¿Bajo qué conceptos? ¿Qué concepto quieres desarrollar? ¿Qué quieres provocar, no? Porque, por otro lado, hay también la cuestión de que el arte que debe de hablar sobre lo que sucede en la vida contemporánea, sobre acontecimientos, el arte como una cuestión social y política. Sí, yo creo que debe haber eso, pero también el arte yo creo que también debe demostrar el otro lado de la moneda. O sea, así como vamos a mostrar qué sucedió con lo de Ayotzinapa o la situación de la violencia que se vive en México y en otros países, porque eso también es cierto, también vamos a mostrar a lo mejor la riqueza cultural de México en cuanto a otras cosas, ¿no? Y eso también es otra manera de decirle a la gente que observa que está ese mundo, ¿no? O Claro. sea, siempre como que creo que debe de haber esos equilibrios. Entonces, yo me estoy enfocando mucho a esa parte, a donde el artista interactúe con el público, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que crear como vínculos más cercanos. Claro. Porque veo difícil tener grupos de personas allá adentro. Sí, no. O sea, porque además, digamos, esta nueva normalidad va a llevar un tiempo, ¿no? Como que Sí, la gente pueda ir normalmente a un museo, eso va a llevar un tiempo. sí. Entonces, mira, justo dentro de eso, ¿cuál crees que es el papel de las instituciones culturales en tiempos de la pandemia y de los artistas incluso? Pues mira, yo creo que juegan un papel esencial. Esencial porque siento que hay aquí una razón. Todo el mundo habla de bienestar, pero lo que estamos viviendo es una época como de angustia. O sea, tú y yo ahorita estamos platicando muy tranquilas, todo, estamos centrándonos en un panorama, pero uno sale a la calle, que es el común de la gente, y la gente está angustiada por muchas cosas, ¿no? Está cuestionándose, está reflexionando a lo mejor sobre ella misma, ¿no? Entonces creo que el papel de los museos y los artistas sí es primordial porque a través del arte creo que sí les puedes dar un beneficio. Un beneficio de reflexión incluso de la pandemia, de cómo manejarla. Claro. De encontrar un espacio de reflexión, de paz, de introspección a través, sea de una obra de teatro que se presenta en línea, de un concierto, de una instalación, donde, y ahí sí creo que el papel del artista es súper importante, porque de alguna manera tiene que interactuar con el público, porque a lo mejor alguien que pues está más vinculado con las artes plásticas y las artes visuales, pues ve una instalación a través de un video y pues le parece maravillosa, entiende muy bien el concepto y todo. Pero a lo mejor personas que de repente se ponen a buscar, porque yo me he enterado de gente que dice, pues yo no estoy encerrado en mi casa y me voy a poner a buscar a ver qué encuentro, ¿no? Y de repente se encuentran con cosas que no entienden, que así como en cualquier profesión, un, un médico se especializa en los pulmones o la sangre, pues en el arte también necesitamos a veces ciertas herramientas para que el público se sienta cómodo y entienda qué es lo que está observando, qué es lo que está viviendo. Y, y que no se vuelva una cuestión de que es elitista o algo así. Y bueno, ahí entra una cuestión que a lo mejor es muy común, banal o no sé cómo decirlo, el gusto. O sea, hay personas que odian a Picasso, por ejemplo, Sí. o odian a Gabriel Orozco, y hay personas que los adoran. Y pues yo creo que los artistas también tenemos esa posibilidad, o sea, no todo lo que uno hace le gusta al mismo público. Claro. O sea, habrá piezas que les lleguen de una forma muy personal y habrá piezas que
pues pasen desapercibidas, ¿no? Porque tiene que ver con un montón de cosas, tú como espectador, tus filtros culturales, tu idiosincrasia, la cultura, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, Claro. sí creo que es primordial, aunque desafortunadamente no sé qué tanto lo vean las instituciones o los gobiernos le den esa importancia. Claro. Ujú. O sea, por ejemplo, estuve leyendo a Pablo Helguera, que habla de Ujú, del arte relacional, ¿no? Y del ujú, arte socialmente comprometido. Entonces, él dice, que eso te lo quiero preguntar a ti, que trabajas como curadora y además eres artista, ujú, que sí es necesario tener una como idea preconcebida de qué público te va a ver, aunque ujú. todos los artistas dicen que no y que es como, está muy mal pensado que tengas como una idea establecida de tu público, pero él piensa que pues eso puede funcionar justo para que la gente se sienta cómoda en la exposición, ¿no? Y que tienes que tomar en cuenta que te puede ir a ver alguien que trabaja en el campo y te puede ir a ver alguien que tiene un doctorado de Harvard. Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio para presentar exposiciones y que el público esté como cómodo? Porque también yo creo que existe el problema de simplificar las exposiciones, ¿no? Que tampoco creo que sea la idea. O sea, cómo hacer que la gente se pueda sentir cómoda sin simplificar el arte y como que no se sienta tampoco que lo estás masticando y dárselos como papilla, ¿no? Pues mira, sí y no, te voy a decir porque yo como creadora, yo como artista, a la hora de que yo estoy planteando una serie, porque yo trabajo como por series, por temáticas, no estoy pensando en un público en específico. Ujú. Porque entonces es como el artista que piensa y dice, híjole, voy a pintar este cuadro porque pues con este cuadro me voy a ganar 100,000 pesos, Claro, ¿no? sí, O claro. sea, hay gente que lo hace así y es válido, ¿no? Y bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero yo sí parto de ofrecer algo, dar una visión. Los artistas creo que tenemos una capacidad y no es en un tono así como, ay, de que, pues, Ajá. me quiera yo creer algo, pero un artista, si tú observas, un artista observa su entorno Ujú. y como una esponja absorbes un montón de cosas y luego lo traduces. Creo que el gran papel del arte es traducir tu entorno. Y en ese entorno hay un montón de cosas. Hay situaciones sociales, políticas, ecológicas, científicas, de tradición. O sea, son muchísimos ámbitos y muchísimos mundos. Pero creo que la capacidad del artista es justamente qué traduces de eso, Claro. ¿no? Y entonces, como que yo siento que uno no se debería de cerrar a cierto público, ¿no? O hacer tu obra enfocada nada más a cierto público, porque entonces yo sí creo que el arte debe ser algo universal, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que el arte te debe aportar y uno debe de entrar en diálogo con eso que ves, que escuchas o que sientes, ¿no? Eh, porque en ese sentido entra una capacidad de reflexión del público. Ujú. O sea, una persona que a lo mejor viene de una comunidad muy lejana de aquí de Veracruz y entra a ver una instalación, a veces te sorprende lo que opinan, de acuerdo a su modo de ser. Y yo creo que también es válido. Tú no puedes aspirar a que un grupo de intelectuales vea tu obra nada más. No. Yo creo que eso es lo magnífico de la mediación también, ¿no? Que no es como llegar y platicarles solo el punto de vista del artista, sino justo escuchar
Ujú, como qué es lo que están pensando. Yo creo, desde mi experiencia como mediadora, que la ujú, mediación justo es lo que me comentabas al principio, de que se cierra el círculo, porque ujú, es la forma de escuchar al público también, ¿no? Y como sus opiniones y su diálogo, ujú. y es muy importante. Pero Sí. bueno, continuando en eso, ¿tú cuál crees que es el panorama del artista, del curador, cuando los espacios de exhibición se mantienen cerrados? O sea, ¿qué crees que sea su panorama de trabajo? ¿Qué ventajas crees que tiene exponer en línea? Mira, siento que exponer en línea de alguna forma sí es limitado. O sea, la experiencia estética de tú entrar a una exposición y estar enfrente de la obra, eh, transitar en ella, porque de alguna manera, sea o no instalación, tú transitas en un espacio diseñado eh, especialmente para tener un discurso, ¿no? O sea, tú en un espacio expositivo, a mí llega la obra eh, y trato de que se vaya relacionando una cosa con otra, de darle acentos, de darle descansos visuales, de a lo mejor resaltar a lo mejor un cuadro o alguna escultura, darle un peso, ¿no? Es realmente, o sea, el espacio expositivo es como volver a crear, es como crear un cuadro donde tú le vas agregando elementos visuales. Y entonces, cuando tú ves que la gente entra y transita en una exposición y va entendiendo ese discurso del artista, que también eso es bien importante, como el curador o el museógrafo, hay que tener esa gran capacidad de que resaltar más la obra del artista, darle una importancia, otro peso, otra lectura incluso, a la que el artista tiene. Entonces, es como agregarle valores. Y creo que esa parte a mí se me hace importante, esa experiencia de transitar en ese espacio, cosa que siento que de acuerdo a la edad que tengo, porque yo creo que eso tiene que ver mucho, pues a mí no me resulta tan, una experiencia tan enriquecedora como vivirlo de una manera real. Pero no sé los chavitos que tienen 20 años, Ay, perdón, mi gato. que pueda suceder, ¿no? Que a lo mejor a ellos les resulta pues muy halagador, les resulta muy interesante entrar a una exposición virtual, ¿no? Claro. Yo creo que no hay que perder algo en esta situación nueva que tenemos, que es el tocarse, el verse a los ojos. O sea, la experiencia de tocar una escultura o de estar cerca de un multimensionado Van Gogh, Ujú, no hay comparación con una experiencia virtual. claro. Digo, nos adaptamos, pero creo que pueden suceder dos cosas. O que las exposiciones virtuales tengan un gran peso entre un público y les sea muy agradable, pero la otra, que a lo mejor las herramientas digitales que se van a desarrollar, porque yo siento que todo este cambio va a tener que ver mucho con la cuestión tecnológica. Claro. Entonces, quizá vamos a tener unas herramientas fantásticas donde esa experiencia virtual sea así una cuestión así exacerbada, donde uno pueda sentir muchas cosas. Y eso también a mí me parece interesante, Claro. ¿no? Pero eso tiene que ver a lo mejor con estas generaciones nuevas, ¿no? Uno que tiene más años, sí tienes ese otro referente, ¿no? Entonces, el papel del curador creo que
va a implicar una gran creatividad y una gran adaptación y búsqueda de qué plataformas y qué herramientas quiero utilizar para emitir o expresar lo que yo quiero de determinada exposición. Y ese es un gran reto y no me parece mal, pero sí es como un cambio de 180 grados. ¿Mm? Sí, claro, completamente. ¿Sí? Y para los artistas también, porque incluso diseñar exposiciones, ahí sí pensar en una exposición que no la vas a presentar de una forma física, sino virtual, ¿no? Entonces, como que en ese sentido podrías decir, se amplía el panorama. Yo creería muy difícil, aunque la situación está muy, muy difícil y compleja, porque hasta el ICOM lo ha dicho, que a lo mejor el 10% de los museos mundiales va a desaparecer, van a cerrar, pero yo creo que vamos a entrar en una etapa de muchos reajustes, pero uno no puede enterrar nuestro pasado, nuestra cultura, porque finalmente hay cosas que el arte se ha ido retroalimentando del pasado, ¿no? Y hay muchas cosas que a mí me parecen totalmente contemporáneas. Yo veo esculturas del acervo que tenemos arqueológico y pueden ser totalmente contemporáneas, ¿no? Su visión, la manera en cómo están planteadas, lo que significa la sutileza, el uso de la forma. Hay todo un lenguaje ahí muy importante que no debemos olvidar, porque finalmente es una enseñanza también, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo crees que se podría articular lo colectivo o esta como comunidad instantánea que se forma en los museos a través de las páginas y museos digitales? O sea, ¿crees que hay forma de articular lo colectivo? Pues no está fácil. Yo siento que sí no está fácil porque además de que los curadores y todo el personal del museo no estamos acostumbrados totalmente a eso, pues el público tampoco. Pero también siento que hay una gran oportunidad porque el público anda en esa búsqueda. O sea, mucha gente ya está harta de oír de la pandemia y las cifras y los muertos y los contagiados y toda la situación económica. El ser humano debe de buscar, como yo te decía, ese equilibrio, ¿no? Entonces, eh, la gente, a mí me ha sorprendido, porque a mí me gusta mucho platicar con la gente de afuera, así común, que es un empleado o no sé, y si de repente me dice, pues es que sabes qué, que yo me metí a la página del Cirque du Soleil y me encantó, o entré al Museo del Louvre a una paseo virtual y me sorprendí, ¿no? Entonces, aunque empiezan con cosas a lo mejor más comunes, más accesibles, pero creo que ahí puede haber una gran oportunidad en crear comunidades, ¿no? Yo creo que eso va a ser súper necesario, porque eh, también son espacios finalmente donde hay como pues una enseñanza. O sea, todos los museos tienen personas especializadas en cierto tipo de programas, ¿no? Los programas que son infantiles, los programas que son para adultos. Por ejemplo, nosotros en el museo tenemos los sábados, sábados en la ciencia. ¿Qué ciencia adaptada a un público con un lenguaje más adecuado? Que esa es la otra. Yo de repente veo textos de sala que dices, bueno, solo el curador los entiende, Sí, 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 de ¿no? O acuerdo. sea, uno a lo mejor está más vinculado, pero entonces, ¿para qué estás haciendo una exposición donde hay un gran esfuerzo y hay un trabajo de horas de mucha gente, no solo del artista? Para que uno o dos lo entiendan, como que sí me parece un poco ilógico, ¿no? Sí. Entonces, creo que también debemos como empleados de museos considerar esa otra parte de la población que no tiene un lenguaje especializado, ¿no? Claro.
y también manejarlo en las plataformas. Y de alguna manera eso puede ir evolucionando, pero crear comunidad es algo que va a ser fundamental. No, no, tenemos que irlo combinando. Aunque volvieran los museos a un escenario, dijéramos, parecido al anterior, creo que hay que ir transitando sobre este otro camino también. Claro, porque seguramente esto va a pasar, no, o sea, cada vez más seguido. Yo siento que o sea, la situación del mundo y la globalización y la movilización alocada va a hacer que hayan pandemias mucho más fácil que antes, Sí, claro. ¿no? O sea, como que justo esto, que la gente se mueve tanto que es imposible que se quede en un solo lugar. Sí. Fíjate que eso de la movilidad es algo que yo he reflexionado mucho porque, pues bueno, cuando yo era niña, que alguien viajara a Europa, pues era como más complicado, ¿no? Que fueras a Estados Unidos. De repente se dio un boom de que podías viajar a cualquier lado, en cualquier momento, de alguna forma accesible, este, que podías visitar exposiciones, que venían exposiciones, que iban exposiciones. O sea, fue como un boom de movilidad en ese sentido, ¿no? Que fue bueno en su momento. Pero creo que también es bueno esta cuestión de la pandemia en que el quédate en casa, yo creo que mucha gente se ha enfrentado a sus demonios o a sus virtudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué salvó mucho? Pues yo veía que había muchas cosas en plataformas y de forma digital que podías acceder a conciertos y a cosas de muy buen nivel y de todo tipo de gustos, ¿no? Y yo creo que ese panorama tan amplio, creo que es algo en lo que debemos pensar, ¿no? Si tú como curador te has especializado en cierta época, en ciertos conceptos, o en ciertos artistas o cierto tipo de exposiciones, está bien, pero habrá otros que se especialicen en otros ámbitos, ¿no? Entonces, y luego la cuestión de, a mí me encanta ahora la idea como artista de que yo trabajo muy cercano a la biología. Eh, A mí me interesa mucho el proceso del bosque mesófilo. Y siempre yo digo que, y lo copio de una frase de María Zambrano, que dice que no hay cosa más ancestral que el bosque. Y exacto. Pero además es algo de una evolución permanente que no tiene fin. Entonces, el hecho de vincularte con otras áreas del conocimiento, creo que a los curadores les viene bastante bien y creo que hay gente que hace cosas espectaculares. Claro. Que ahora las tendrá que adaptar a estas nuevas herramientas, pues sí es un reto, pero yo creo que la gente lo va a hacer con gusto porque creo que la gente que estamos en el ámbito de la cultura y del arte, nadie nos obliga a estar. Estamos por una convicción absoluta y que nos emociona ver el resultado de nuestro trabajo. Sí, Nos emociona que el público pueda acceder a muchas cosas y realmente haya un disfrute, un goce. justo. Y por ejemplo, hablando de exactamente eso que dices, de que a veces los textos curatoriales la gente dice mande, o sea, que ya ni siquiera se paran a leerlo porque como que no hay como un acercamiento justo, ¿no? Es como decir, yo lo estoy haciendo y yo lo entiendo y eso es suficiente, ¿no? Algunos curadores, no digo para nada que así sea siempre. Pero pensando en eso, ¿tú crees que la narrativa podría funcionar como una herramienta que acerque al público al arte? O sea, que a través de contar historias con la curaduría el público se sienta más cercano. Sí, claro, a la gente le encanta que le cuentes historias. O sea, y ese es algo que nosotros hemos visto mucho en el museo. En el museo hemos tenido algunas visitas
de la colección permanente prehispánica, teatralizadas. Wow. Entonces, y es en un periodo que hacemos, que bueno, justo era como por esta época, que se abre el museo en las noches. Entonces, creo que otros museos también lo tienen planteado, visitas nocturnas, nada más que nosotros lo teníamos teatralizado. Entonces va un personaje y va contando leyendas de algunas piezas del museo. O por ejemplo, el Señor de las Limas, que pues se lo robaron y luego lo regresaron y cosas así. A la gente le gusta enterarse de esas cosas y por ahí, o sea, con esa cuestión de la narrativa, tú le metes datos certeros, tú le vas metiendo datos que son relevantes, importantes, y a la gente se le va quedando. O sea, y tiene que ver que te vincules con los ámbitos de la pedagogía, no sé, las letras también, donde sea una colaboración conjunta y que crees como una narrativa donde tú, el público, lo jales todo el tiempo, ¿no? Y cuando lo hemos hecho de visitas, porque, por ejemplo, la exposición del maestro Aceves Navarro, que era como tan abstracta, llegaron a visitarla niños de 5 años. Explícales a niños de 5 años el arte contemporáneo o un artista como el maestro Aceves, que es muy expresivo, pero que bueno, hay un sustento de un dibujo muy, muy sólido, ¿no? Entonces, a través de elementos visuales, yo les fui explicando, a ver, aquí hay una escalera, aquí hay una pirámide y encuentra esta forma y velas encontrando en todos los cuadros, ¿no? Y les cuentas historias de cómo es el artista, de qué más o menos tomó en cuenta a la hora de la creación de esa serie. Sí. Yo creo que la gente sí se interesa, o sea, la gente no es tonta. A veces pensamos que la gente, porque tiene otra cultura o porque viene de cierto nivel socioeconómico, pensamos que no le entran las cosas. No, la gente sí le entran muchas Sí, cosas y la claro. gente es ansiosa de conocer, pero dáselo de una forma que lo entienda, ¿no? Claro, que justo es a lo que me refería cuando te decía que también hay que tener cuidado de no simplificar, ¿no? De no decir como yo no creo en tu capacidad de raciocinio, entonces te lo voy a simplificar. Porque Ujú. justo es lo que dices, la gente entiende perfecto, o sea, no, tampoco necesitan, ¿no? Como todo masticado. Sí. Pero sí creo que justo en el arte contemporáneo, que a veces es tan abstracto y que la gente Sí, puede decir como, ¿qué es esto, no? sí. Yo sí creo justo lo que estás diciendo, que el trabajo curatorial es súper importante para que la gente no se sienta como incómoda o intimidada por... Sí, porque además caerías en una situación que ahora está muy de moda, que entonces estás discriminando. Ujú, Hay una discriminación intelectual y yo creo que hay que tener cuidado. Es difícil estar en el medio, no caer en algo de facto fácil o, no sé, muy digerido, y tampoco caer en un lenguaje tan elaborado que nadie entienda. claro. Nosotros en el museo, en las cédulas de pie de objeto de las piezas prehispánicas, tomamos mucho en cuenta en eso. Y a veces ha habido que cambiarlas, porque ha habido gente que dice, bueno, esto que están diciendo, ¿quién lo entiende? ¿No? Pues Ujú. llega mucha gente de todo tipo, ¿no? Entonces, hay que ir mediando, pero eso tiene que ver con que tú estudies tu público también. ¿Qué público va? Yo creo que hay ciertos museos que más o menos tienes detectados si van muchas escuelas, de qué nivel van, también de dónde provienen, la situación geográfica. O sea, yo creo que estudios de ese tipo en los museos son bienvenidos, ¿no? Donde realmente sabes exactamente qué público estás atendiendo. Si no Claro. sabes eso, estás un poco perdido, ¿no? Porque no es lo mismo un museo comunitario que está
no sé, en una zona arqueológica, un museo de sitio, a un museo como el Museo Nacional de Antropología de Chapultepec, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que partir también de eso. ¿Qué público tenemos cada Claro, museo, ¿no? Y tratar de ampliar, decir, bueno, a ver, queremos atraer más público, ¿qué podemos hacer, no? claro. Pero las narrativas son muy importantes. Qué bueno que me digas eso, porque es exactamente. Y bueno, creo que es algo que también la gente a veces no lo toma tanto en cuenta, ¿no? Como que dicen, ay, pues yo pongo la exposición, ya se curó, ya se hizo la museografía, el artista está feliz y pues que venga quien pueda, ¿no? Claro, Pues creo que se queda uno por ahí con mucho en el tintero, ¿no? Porque realmente una exposición, ¿qué quieres provocar con una exposición? sí, justo. Eso es súper importante. Ujú. Mira, ya para terminar me quedan dos preguntas. Una es, ¿qué arte crees que va a emerger de la pandemia? ¿Qué tipo de arte? O sea, como, ¿qué crees que va a salir de la pandemia en el mundo del arte, más bien? Híjole, esa pregunta sí está compleja, ¿eh? Eh, Mira, yo siento que en un principio la gente va a hablar mucho de cómo se sintió en el encierro, Ujú, en la pandemia. Y en ese sentido, yo ya he visto algunas cosas interesantes de artistas que están produciendo, ¿no? Eh, esta cuestión de usar el cubrebocas o el ujú. tapabocas tiene un significado para mí tan pesado, es como decir, cállate. O sea, independientemente de que las partículas y etcétera, todo lo que sabemos, pero el traer algo en la boca es como decir, cállate. Ujú. Por otro lado, la cuestión sensual y sensorial. Uno le ve la mitad de la cara a la gente. Sí, claro. Y eso es muy como incómodo, muy inquietante. Como que los seres humanos partimos de que nos gusta ver ese todo. Ujú, Desde una figura geométrica tan simple de que tengas un cuadrado y le falte una línea, ujú. visualmente la tienes que completar. Sí, o el círculo que no cierra, ¿no? O el círculo que no cierra. Sí. Lo mismo sucede con los rostros. Entonces, creo que a muchos artistas eso les ha movido. Eh, Ojalá y, y bueno, yo creo que van a salir más bien cosas muy interesantes de este encierro, de este tipo de, como, como han andado los doctores, de este tipo de cómo nos vemos ahora a través de una careta. Creo que pueden salir cosas muy interesantes y ojalá los artistas como que tuviéramos esa posibilidad de hablar un poco más del humanismo. Ujú. Eh, Creo que sí, el mundo y la globalización ha tenido cosas muy buenas, pero también hay una desapego y despersonalización y una serie de pérdida de valores de muchas cosas, Ujú. que ojalá ahora la gente, mucha gente, yo escucho que dice, es que ya quiero salir porque quiero abrazar a mis amigos, quiero abrazar a mi familia. O sea, esa cercanía. Ojalá que esto no se nos haga costumbre y nos quedemos así sin querer tocar Claro, y acostumbrados a esa situación. Ojalá que surjan cosas realmente que nos hagan reflexionar sobre el valor de un ser humano y de la cuestión sensorial, de ese intercambio y esa cercanía que pueda darse, ¿no? Sí claro, creo que puedan salir cosas muy interesantes, pero no podría decirte exactamente hacia qué ámbito iría el arte después o de la pandemia, ¿no? claro. Digamos, finalmente es de lo humano, ¿no? Ujú. O ha sido desde antes.
Ujú. Y por último, ¿hay alguna experiencia artística que te haya conmovido durante esta pandemia? ¿Algo que hayas visto de arte que te haya asombrado? A ver, pues es que mira, como que lo que he visto en general ha sido una sensación de soledad Ujú, en las cosas que yo he visto que artistas han hecho como de un poco de acciones artísticas, ¿no? De vacío. Y en general eso, y como de una gran angustia y una gran tristeza. sí. Este, el arte, lo que yo veo, no es ni gozoso ni algo como de que uno diga, híjole, es que eso pues yo lo quiero tener en mi casa para disfrutarlo, para sentir un gozo estético, como, como ver venir a lo mejor una época de depresión, Ujú. ¿no? Eso no está bien, creo yo, pero creo que es algo que debemos de pasar y creo que en este tiempo y todavía un pocos meses o quizá un año, todavía lo vamos a estar viendo y vendrá el rebote de lo contrario, Ujú. de hacer cosas como quizá más festivas, como más a la reflexión de otras cosas, porque creo que la situación de la pandemia ha sido avasalladora para todos. Ujú. Y creo que eso, que sacar eso a través del arte también está bien, porque ha habido, en la historia del arte también ha habido épocas así como oscuras, como, sí no te podría decir como si el arte se va a volver totalmente digital o totalmente presencial, no lo sé. Yo Ahora creo sí que entiendo, mucho tiempo va a transitar en esos dos ámbitos y claro, solito se va a ir definiendo. sí. Pero justo ojalá que no se pierda esa parte presencial de ver al ser humano enfrente de ti. Pues vaya, es algo fascinante y yo no solo en la cuestión de las artes visuales, o sea, jamás tu experiencia de ir a un concierto va a ser la misma de ponerte en línea a escuchar un concierto. No, o sea, creo que el ruido de los, bueno, no ruido, sino la música, los instrumentos, estar presente en una sala de conciertos es una experiencia que tiene muchas connotaciones, así como tiene muchas connotaciones el ver una obra de manera física, ¿no? O sea, la pantalla y puede tener la mejor resolución, pero tú no ves el trabajo del artista, que eso también es fascinante cuando va uno a una exposición. De alguna forma ves el proceso y ves la mano del artista, ves su pensamiento. En esto de Kunst que hubo en el MUAC, bueno, a mí me parecía espectacular, ¿no? Todo lo que me provocaba, Sí, ¿no? Entonces, eh, o sea, el darle vuelta tú solo y ver la textura y ver el color, creo que no se compara, ¿eh? sí, claro, yo también, la verdad creo. Entonces, pues yo creo que hay que apostarle a que en la medida de lo posible tener experiencias, eh, vivencias reales, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, estuvo súper interesante, me dijiste muchas cosas muy valiosas Ay, gracias, Andrea. y muchas gracias por tu tiempo y todo, de verdad que me va a servir mucho. Pues con mucho gusto y cuando quieras, pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando acabe la página, es que voy a hacer una página web también para, o sea, Ah, como perfecto. parte de mi tesis porque pues ya no pude hacer nada presencial. Ajá. Entonces, cuando acabe, te la mando si quieres para que le eches un ojo. Ay, pues muchas gracias, Andrea. Y pues bueno, aquí para lo que se te ofrezca de veras, con mucho gusto. Muchísimas gracias, que estés muy bien y con cuidado. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye.